Bien, lo que voy a hacer ahora es crear el ejemplo de programación orientada a objetos. Recuerden que vimos que este paradigma se basa en que nosotros podamos eh, desglosar algunas características que tiene cualquier objeto de la realidad y ocupar esos atributos o características que tenga para nosotros poder crear pequeñas funciones, pequeñas partes de código que nos sirvan para, eh, digamos, comunicarse con otras partes y podemos obtener mejores resultados al momento de ocupar datos. Yo, por ejemplo, no tuviera este método o este método no hubiera sido definido, nosotros lo que tendríamos que hacer es definir cada una de las partes como variables. Entonces, cada variable eh, tendría que tener un valor o tener que cambiarse, aunque si lo hace Python, no sería del todo eficiente estarlo cambiando dentro del código cada vez que hay que hacer una modificación. Entonces, si yo tengo algunos datos que tengo que cambiar, es aquí donde en orientado a objetos funciona. Pues, ¿no? Estamos creando una clase que nos sirve como un cascarón donde nosotros podemos poner cualquier objeto que quepa dentro de ese cascarón, ¿no? En este caso, un vehículo, un auto, pues hay muchísimos, ¿no? Pero digamos el concepto básico, la clase, es lo que nosotros creamos para poder definirla con sus atributos y sus métodos. Recuerden que a esto de definirlo con esas partes se le conoce como instanciar. Y nosotros vimos que ocupábamos un método con después de la palabra def, que es definir, que en este caso estamos definiendo un método constructor para nosotros poder justamente crear esos atributos y poder ocuparlos. En este caso, después del método init, ocupamos la palabra self, que esta palabra también podría cambiar en un sentido. Y por ejemplo, después, si está primero el método init y yo le pongo, por ejemplo, print, así solo print como de principal, yo podría marcar ese print aquí y sería o funcionaría igual que el print o que el self, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, el lugar que ocupa, como habíamos visto en las listas, los argumentos que tiene este método, el constructor, el init, tiene marcado que en ese espacio o en esa primera ubicación de esta tupla o estos atributos que tiene, lo va a reconocer como la palabra reservada o la función reservada self, que es justamente la que me permite hacer una clasificación de nuestros atributos, ¿de acuerdo? Entonces, eso si en algún momento lo ven diferente, recuerden que puede corresponderse bien si está cambiado el nombre a la palabra self, que es así mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es primero definirlo con el constructor, los atributos, instanciar estas partes. Luego dijimos que también estos objetos van a tener acciones, van a poder realizar o realizan ciertas cosas en la realidad y nosotros a eso le vamos a llamar método. Un método también se define a partir de la palabra def y nosotros si mandamos llamar justamente ese self nos va a seleccionar o nos va a poder mandar llamar todo lo que está instanciado de esa manera a partir del self. Entonces en ese sentido la parte que nos falta de funciones, de programación funcional, se basa más en que, por ejemplo, nosotros ahí ya no ocupamos clasificar las partes que tiene un objeto
porque lo que hacemos es más bien pequeñas partes de código que es exactamente donde nosotros podamos los valores o datos que tienen esa clasificación. Entonces, el modelo funcional o el paradigma funcional se basa en crear unos bloques de para que yo pueda ejecutarlos, para que yo pueda llamarlos. Esto pues sería, digamos, a grandes rasgos, por ejemplo, una librería, ¿no? Lo que hemos dicho en clase, que una librería es como toda esa parte de la programación ya realizada. Por ejemplo, si yo quiero ocupar definiciones matemáticas, ¿no? Mando a llamar eh, ese MATstudio, por ejemplo, en C++, para que yo pueda ocupar funciones avanzadas dentro de las matemáticas. Entonces, eso es la programación funcional, pero realmente cada una de estas partes que yo ocupo con def, en este caso es programación orientada a objeto, están dentro de la clase. Eso quiere decir que todas estas pequeñas porciones son las que me están pudiendo ayudar con desarrollar el paradigma orientado a objetos para que yo pueda crear estas partes que marca, digamos, como el modelo, como el paradigma de tener atributos, de tener métodos, mandarlos a llamar para que yo pueda ocuparlos, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy definiendo un método, definir, mostrar características, así le estoy llamando, y el parámetro que tengo pues es el self. Estoy marcando una impresión para que yo le diga qué es lo que estoy solicitando, que digamos esta es la parte o cómo me ayuda el paradigma orientado a objetos, porque digamos, si yo tuviera que clasificar muchísimos autos y luego querer hacer una em, como análisis o una consulta de los datos que tengan esos vehículos, tendría que clasificar el programador o la persona que vacíe esos variable por variable, modelo por modelo, lo cual pues no dejaría mucha oportunidad a que se pudiera estandarizar o reutilizar el código. cuando nosotros creamos justamente el molde, que es la clase, nosotros podemos con la instanciación hacer de esta función algo que podamos mandar llamar, pero nosotros lo estamos viendo hacia los datos que tiene un objeto o los datos que yo puedo sacar de un objeto de la realidad y descomponerlo en estas características para justamente yo crear un pequeño código que me ayude a trabajar con esas características. Cuando se dejan los parámetros vacíos, es justamente para que yo pueda imprimir esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ejecuta esta parte, que a grandes rasgos es el ejemplo de eh, programación orientada a objetos, donde yo puedo descomponer estas dos partes. Entonces tengo por un lado mis atributos con el método constructor, después estoy definiendo un método, o sea, que puedo yo tener como características, las estoy mostrando. Aquí esta F que teníamos, que habíamos dicho que la estábamos ocupando nosotros cuando ocupamos operadores aritméticos, habíamos dicho que pertenecía a un flow, porque nosotros marcábamos entre estas llaves la cantidad de decimales que marcábamos. Entonces, eso en parte es cierto porque era lo que estábamos marcando, pero a esta F en sí se le va a conocer como una F string, que es justamente la que me define qué tipo de dato puedo yo mostrar aquí con lo que yo esté marcando. En este caso estoy mandando a llamar la instanciación, que si yo lo veo impreso me está diciendo el nombre que estoy dejando, vehículo, y me hace la referencia a lo que marqué como marca, ¿no? Y modelo, el modelo que yo marqué. Entonces, la programación orientada a objetos me va a permitir que yo pueda ocupar muchísimos datos con una pequeña parte de código, nada más. Entonces aquí lo que yo tendría que definir, digamos, sería nada más esta parte de mi vehículo, que es una variable,
igual a vehículo, estoy mandando a llamar el cascarón, digamos, la clase, y los valores que yo quiero agregarle. Y nada más la siguiente parte, que es el método abajo de mi vehículo igual a vehículo, me está dando la posibilidad de que con ese método yo pueda ejecutar cada una de esas partes y mostrarlas cuando las mande a llamar. Pero no lo hago uno a uno, podría hacerlo de muchos valores con una pequeña cantidad de código, si no tendría que estarlo repitiendo. Entonces, digamos, esa es la función inicial de o fundamental de la programación orientada a objetos.